fotógrafos. Vamos a empezar con la rueda de prensa. Por favor. Arratsalde-on. Antes de empezar, pedimos disculpas por el pequeño retraso en el comienzo de la rueda de prensa, pero estamos preparados para dar paso a la rueda de prensa correspondiente a la coproducción sueco-danesa Second Chance, que se acaba de proyectar dentro de la sección oficial de esta 62ª edición del Festival de San Sebastián. Para presentar la película contamos con la presencia de su directora, Susanne Bier, así como de los actores Nikolai Coster-Waldau, Nikolai Laikas y la actriz María Bonvi. Como veo que hay gran expectación, comenzamos ya con el turno de preguntas. Enhorabuena por la película, me ha gustado mucho, pero no sé si me ha gustado por dos cosas. Porque es una buena trama policial o porque es una película sobre la maternidad responsable o todo lo relacionado con los nacimientos. ¿O es algo que se conjunta a la vez? And what's the question? Y la pregunta... Película, pero sí me ha gustado por dos cuestiones. Porque es una buena trama policial o porque es una interesante película sobre la maternidad responsable o no responsable o todo lo relacionado con los nacidos. ¿Cuál es la formulación? Si es todo o no es nada. Bueno, y no queda duda que la película tiene que ver con... Es una película que tiene que ver con la policía, pero yo creo que tiene más que con la paternidad que con la maternidad. Queda claro que existe una historia acerca de la maternidad también, pero yo creo que la paternidad es una cuestión que no se describe demasiado en el cine, casi. Y fue una especie de elemento muy importante para nosotros, retratar a un padre que claramente siente un deseo muy fuerte para su bebé, como una imagen mucho más común de una madre que siente mucho más de cara a su bebé. Hola, felicidades por la película. Nos lo habéis hecho pasar muy mal, en el mejor sentido de la palabra. Una película extraordinaria. Tenía varias preguntas. Las dos primeras para Susanne Bier. Primera pregunta, ¿hasta qué punto el hecho de haber ya trabajado previamente con tus actores, por ejemplo con Nikolai Laikas, ha servido para lograr esa intensidad, esa tensión dramática que consigue transmitir la película? Y luego, en relación a eso, preguntarte a ti personalmente qué atractivo encuentras en comparar, en el caso de la película, los dos hombres, el policía y Nikolai Laikas, o en el caso de En un mundo mejor, el mundo pobre y el mundo rico, o la comparación de los dos personajes masculinos en la película Hermanos. Da la sensación, ¿no?, de que en tu filmografía estás jugando siempre con figuras antagónicas, ¿no?, con el yin y el yang, el blanco y el negro. Quería preguntarte si, bueno, ¿por qué realizas esta estrategia? Y luego una tercera mención. Hay una película danesa... Can we do one at a time? Yeah, sorry. Podemos hacer una a la vez. Es muy breve. Hay una película danesa de este año, Sorrow and Joy, no sé el título ahora en danés, que también tiene un aspecto de la trama muy similar, una madre que mata al hijo. Y ya como curiosidad personal me gustaría saber si esto obedece a una preocupación social que existe ahora en Dinamarca, o es una casualidad, o bueno, quería saber algún comentario. Gracias. Vale, voy a empezar con la primera pregunta. La primera, ha sido un gran placer trabajar con Nikolai Laikas otra vez. Hace una interpretación que es muy poco
no se asemeja a nada a lo que ha interpretado de antemano. Y es un disfrute realmente verle, porque es un gilipollas, pero lo hace de una manera fantástica, brillantemente. Nunca he trabajado ni con María ni con Nikolai antes. He querido trabajar con ambos durante muchos años y ha sido una verdadera experiencia muy, muy grata. Podría seguir hablando acerca de cada uno de ellos. Yo creo que María es un ángel realmente enigmático, porque María realmente tiene unos rasgos realmente angélicos y por eso es tan tentador hacerle que interprete un papel con muchas distintas capas. No quiero decir o contar demasiado porque no quiero que escriban demasiado acerca o lo que fuera o en medios, o el medio de comunicación que utilicéis, pero agradecería muchísimo que respetaran no revelar demasiado acerca de lo que estoy diciendo. Pero Nikolai, que ya conocen, procede de muchos otros trabajos que ha realizado, pero el más importante, del Juego de Tronos, donde él es un tipo muy, muy malo y en realidad realmente solo tiene una mano. Pero ha sido un placer fantástico trabajar con él y aparentemente ha sido muy fácil para él entrar en esta especie de papel y material muy oscuro con muchos matices conflictivos. Me gusta disfrutar muchísimo con actores que conozco, pero también creo que es emocionante tener personas con las que no he trabajado antes y que quizás no han trabajado juntos antes. Yo no creo que Nikolai y Nikolai hayan trabajado juntos antes y empezaron a pelearse de la misma, que lo sepan. Y así que esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta era de si siempre hago paralelismos. Me gustan los paralelismos. Yo creo que el cine se presta muy bien a establecer paralelismos por razones evidentes. Eres capaz de ver el paralelismo que puede surgir. Y no estoy de acuerdo acerca de lo blanco y negro. Yo no creo que tiene que ver un protagonista claro y un antagonista claro. Yo tiendo a pensar, de hecho, que las cosas en el arco y el rango de mis películas son algo más complicados y hasta un grado muy extremo en el caso de esta película. Y la última pregunta, realmente pido disculpas, pero realmente no quiero hacer comentarios acerca de otras películas y no creo que existe la tendencia de que la gente mate a los bebés en Dinamarca. ¿De acuerdo? Ante todo, felicitarles al equipo porque en mi opinión es de lo mejor que hemos visto hasta ahora en el festival. Y luego, pues, una pregunta a la directora que quizá, bueno, se está repitiendo el tema. Usted lo ha comentado, que era una película más del cariño del padre al hijo. Pero también se habla de la depresión posmaternidad. Y le quería preguntar si considera que es un tema que está bueno a sociedad. Y luego a Nikolai le quería decir si a la hora de abordar su personaje lo ha considerado más un verdugo o una víctima. Gracias. Sí, no estoy seguro. ¿La pregunta era para Nikolai o para mí? Sí, Okay, so now I get it. Okay, yeah, I get it. Yeah, no, of course. Sí, por supuesto. Tiene que ver con la maternidad. Tiene mucho que ver con la maternidad en el sentido de que tenemos unas ideas preconcebidas acerca de lo que es una buena maternidad, ser buena madre o mala madre. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos la libertad de juzgar a los demás acerca de cómo lo hacen. Y de hecho, la película firmemente aborda el hecho de que no puedes juzgar. ¿Quién eres tú para decir que tú eres un mejor padre o madre que cualquier otra persona? Probablemente construyes esto sobre unas cosas o ideas equivocadas y a veces superficiales. Así que esa es la primera pregunta. No, yo no creo que es una víctima. Yo creo que, bueno, supongo que todos somos víctimas de nuestras propias acciones, pero no, para nada, no es víctima. Toma unas elecciones que tienen unas consecuencias a posteriori. Hola, en primer lugar,
algo ingenuo, ¿puedo sacar una mano? ¿Puedes levantar la mano a la cámara? Sí, todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, para todos los actores, el elenco de actores, quiero saber qué es lo que buscáis en un proyecto en general y por qué, y qué es lo que buscabais en este proyecto en particular. Gracias. Bueno, buscas una buena historia y unos personajes interesantes. Y también es maravilloso verte sorprendido. Yo leí el guión y me quedé alucinado. Y eso es lo primero. Y lo segundo lugar es quién participa y quién lo dirige. Y luego, por supuesto, dado que es Susan, te emocionas. A mí me emocionó muchísimo poder saberlo. Así que eso es todo. Buenas historias. Nikolai, leí el guión y dije sí, de la misma. No es a menudo que, en mi experiencia, que un actor recibe un papel como este, y también no era tan evidente para que yo interpretara este papel, así que ha sido un desafío. ¿Y quién no abrazaría un desafío? Así que para mí me ha encantado desde el principio. Para mí también cuando lees el guión, por supuesto, lo más importante es toda la historia. Y luego te fijas en la parte que te toca, el personaje. Y yo luego cuando leí que era Susanne Bier, no creo que ni siquiera hubieras leído el guión, solamente saber, básicamente fue que sí, ni siquiera sin leer el guión. Preguntas para Nicolás Coster-Waldau. Su papel está lleno de sentimientos muy primarios, muy asociados habitualmente a los sentimientos de la madre. Me encanta que veamos este papel tan masculino de un hombre que aparece como un polimalo y vemos que está lleno de sentimientos muy entrañables y también muy poderosos que le obligan a actuar de una manera también muy, muy radical. Quería saber, como actor, y hemos visto además en los créditos que muchos bebés han participado en el rodaje, cómo ha explorado estas emociones, ¿no? Y estas escenas que seguramente habrán sido pues, muy difíciles de rodar, con un maquillaje muy complicado, ¿no? En las escenas del piso de la otra pareja, ver ese bebé caracterizado así nos ha resultado muy duro en la sala. Me gustaría saber cómo ha abordado como actor este tipo de escenas. Gracias. Bueno, empieza con un excelente guión bien escrito y un personaje muy bien desarrollado y evidentemente te pones a pensar mucho acerca de cómo te sentirías tú en una situación así, que evidentemente es muy difícil porque no quieres de ninguna manera pensar que te vayas a topar con esta situación y encontrarte en ella. Has dicho algo al principio. ¿Cuál fue la primera parte? Sí, has hablado acerca del ser padre. Podemos hablar mucho y me gustaría... Bueno, los hombres realmente, quiero que sepáis, tenemos muchos sentimientos muy fuertes acerca de sus hijos, igual que las mujeres, pero a menudo no se muestra en cine. Hay muchas películas donde ves padres con sus hijos cuando son algo más mayores, pero dado que es un bebé, es algo muy raro y extraño y me pareció maravilloso porque yo recuerdo tener niños y tener tu bebé en brazos y eso es una sensación muy especial. Espero que haya respondido a tu pregunta. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes por aquí. Quería contarles que estuve llorando media hora después de terminar la película y no podía llamar a casa para hablar con mi hija pequeña porque me impactó mucho. Y a Nicolás te van a hacer muchas preguntas y entonces yo quiero preguntarles a María y a Nicolai, porque yo creo que los papeles de ellos dos son claves para entenderlo a él. O sea, mi empatía con tu personaje es total, pero ellos son claves. Tú como mujer, ¿cómo afrontaste el papel de esta madre tan compleja, que es un papel que además evoluciona mucho durante la película y creo que tu ejercicio interpretativo es muy difícil? Y a ti, Nicolás, el convertirte en el tipo más odiado que yo recuerde mucho tiempo en la pantalla, ¿cómo ha sido meterte en ese papel? Porque creo que tiene que ser muy duro actuar, aunque sea una marioneta, con un bebé así delante. Gracias y felicidades, Susanne Bier, por la película y por el trabajo a todos. Y yo creo que para mí, a veces cuando tienes que interpretar un papel, tienes que encontrar algo fácil con el papel que tienes que interpretar, con el personaje, para intentar encontrar, digamos, el color
cómo suena el papel o el personaje. Y para mí, Ana no tenía ni sonido ni nada, porque yo creo que ella es bastante se encuentra bastante sola y vacía dentro de ella misma. Ella no se conoce a sí misma. Y esto era bastante frustrante, interpretar un papel de este tipo, porque realmente no podía utilizar tanto el hecho de que algo que te gustaría utilizar como actriz, que sería fácil o bueno utilizar, porque tenía que encontrar ese vacío dentro de mí. Y esto era lo más difícil del papel, demostrar esta soledad. Es un personaje muy complicado y era su soledad. Y tiene un maravilloso marido que realmente está enamorado de él, pero no funcionan las cosas porque yo creo que cuando ella está con él puede descansar durante un tiempo, pero es el único momento que puede descansar, pero cuando se encuentra con ella misma sola no descansa de ninguna manera. Está sola. Esto es una excepción a la norma, porque normalmente te preparas, te documentas durante meses y meses. Aquí, desgraciadamente, no tenía el tiempo, solamente tuve 2 días. Venía de un proyecto completamente diferente y entré de cabeza. Tuve un fin de semana para pensar en mi personaje y luego tiene que ver con una cosa que no les gusta a la mayoría de los actores, porque solamente depende de tu capacidad de interpretar. No puedes convertirte en la persona. Si te preparas bien, puedes ser casi el personaje que interpretas, pero aquí solamente tienes que pretender que estás interpretando. Así que empecé con esto, digamos, de esta manera, y a partir de ahí, no sé, empecé a darle tortazos a la coactriz de vez en cuando y y así es cuando pillé la onda, digamos, a base de tortazos. Había muchas cosas físicas que tenía mi personaje que me ayudó muchísimo, y el vestuario y el aspecto que tenía que ayudó mucho, pero yo estaba cagado de miedo para interpretar este papel. Hola, ¿qué tal? Aquí. Me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias por la película. Quería preguntar a la directora la película es un dilema moral continuo sobre el personaje de Nikolai. Me gustaría saber si lo tenía en mente continuamente o si fue solamente la base y luego ya fue desarrollando todo sobre el resto de los personajes. Y a Nikolai quería preguntarle cómo preparó la escena del momento en el que encuentra al bebé muerto, porque me ha parecido bestial, muy potente ese momento. Muchas gracias. Sí, se puede decir que sí, es un dilema moral y me gusta, porque hay muchos directores o guionistas están aterrorizados de una película que es un cuento que tiene que ver con cuestiones o dilemas morales. Me gustan cuentos y me gustan cuentos de hadas. Y también me gustan cuentos de dilemas morales y que abordan cosas realmente potentes y dilemas morales. Y yo creo que esta es una película de este tipo. No solamente trataba del personaje de Nikolai Coster, es decir, no hay duda alguna que él, el centro, digamos, de la película, pero los otros personajes, en cierto modo, tenía que ver con los otros personajes también. Y toda la noción o la idea del dilema moral es cierto para los personajes, los demás, es decir, y también la noción de una segunda oportunidad, que para algunos de los personajes no llegamos a verlo y no lo captan, es decir, no captan ese potencial de esta segunda oportunidad que existe, pero varios personajes sí lo captan. ¿Quieres decir la escena donde descubrimos al bebé? ¿Es cierto? Fue una de esas escenas donde María y yo hablamos acerca de ello antes de rodarla y fue agotador solamente pensar en ello, así que en cierto modo, y hablamos con Susan acerca de ello también, digo, vamos a rodarlo y a ver lo que sucede. Y anduvimos, digamos, de una manera muy sencilla, vamos a bajar, vamos a correr, entrar en la sala, tenemos que saber dónde se encontraban las cámaras ubicadas y lo hicimos.
así, más o menos así lo rodamos. Y evidentemente lo rodamos muchas veces, pero es una cosa tan dramática que realmente no quieres pensar demasiado en lo que va a suceder. Y yo soy creo mucho en no trabajar las cosas de antemano demasiado. Es decir, hay ciertas cosas, como las cosas en la vida, si hablas de ellas una y otra vez, mueren una vez que las haces. Pierden. Yo creo que eso es cierto para todos los actores en esta película. Y de hecho, yo era un fan de que me encantó que Nikolai no tuviera tiempo suficiente para preparar su personaje. No es que tu interpretación hubiera sido menor o mejor o peor, pero siempre hay algo acerca de captar el momento, ¿no? Y que realmente es importante y donde puede conseguir más impacto. Y si tú eres capaz de encontrarte en ese momento y hacerlo al 100%, normalmente es mucho más potente y tiene más fuerza. Me encantó The Banishment, es una excelente película y en esa película también, en The Banishment, en esa película también pierdes un bebé, si no recuerdo. En esa película yo creo que el dolor era mucho más interno y aquí es más externo el dolor. Y me pregunto cómo era volver a este tipo de dolor, es más fácil. Y a Nikolai, ¿has tenido este tipo de intensidad anterior? ¿O es la primera vez que has abordado una cuestión tan intensa en tu carrera o has interpretado un papel de este tipo antes? Yo creo, hago muchas obras de teatro, participo en ellas, y a menudo el del tipo de dolor del pasado en Ibsen en Strindberg, y así que no es que me estoy acostumbrando a ello, a este tipo de sentimiento, pero que nunca lo puedes hacer. Pero para mí estaba muy nerviosa a la hora de rodar esa escena y siempre es algo nuevo, porque te topas de repente con actores nuevos y la situación es nueva y nunca lo sabes. Esta vez tenía una pequeña hija, mi pequeña hija. No, en el Banishment no tenía hija, así que tenía a mi bebé en casa y tú y yo tenían que interpretar este papel y eso era bastante extraño, pero yo creo que a su vez también fue muy positivo, muy bueno, sí. He interpretado otros papeles y personajes donde había muchas, sensibilidades extremas, pero nunca he interpretado un papel como esto. Yo creo que todos los proyectos son nuevos y esto, cuando tienes hijos, la pesadilla es que pierdes a ese hijo. Y supongo que esto es un temor muy básico y meterte ahí y forzarte, obligarte a encontrarte en ese espacio, en esa situación, realmente fue un desafío. Me ha impresionado mucho la interpretación a todos los actores, enhorabuena a los 3 actores. Quiero abordar el tema, si tenemos la oportunidad, de la locura o de enfermedad mental. Queda claro que al final fue una de las cuestiones, pero quizás en el personaje del señor Coster-Waldau ha explorado esa posibilidad en tu personaje. Es decir, la locura impulsada por el dolor. Yo creo que la palabra shock se encuentra en una situación de shock extremo cuando eso ocurre. Y es como si se le golpean 2 veces en un par de minutos. En primer lugar, el bebé y luego su mujer, gritándole en su cara que se va a matar a ella misma. Si el bebé está muerto, yo voy a morir, me voy a matar. Así que se encuentra en un shock extremo y hace algo realmente loco. No creo que tenía una enfermedad mental, sino que se encuentra en una situación de un shock extremo. Felicitaciones. Aunque no me ha sorprendido la película realmente, porque el cine nórdico siempre es muy trágico, ¿no? Y también he visto películas tuyas, Susana. Así que la pregunta sería que ha tenido que ser difícil, ¿no? Trabajar con recién nacidos,
tenido que ser complicado para mí. Yo creo que ha tenido que ser muy complicado, porque realmente los recién nacidos están presentes, muy, muy presentes. Luego, sobre los actores, diría yo que, hombre, Nicolás, tienes todo Donostia ahí, ¿no? Todas las tías tienes ahí. Eso está claro. Tienes ahí todas. Pero yo me quedo con María. Yo me quedo con María y con, no sé cómo se llama, Nicolás, el que hace del otro papel. Bueno, por favor, te ruego que vayas Sí, porque a hace un concretar la papel pregunta. muy bueno, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿cómo has conseguido los recién nacidos y cómo has trabajado con ellos, ¿no? We have a school for baby. Sorionak, We have a school for baby acting. Tenemos una escuela para actores bebé. Sí, cuando tienen 3 semanas a los niños se les matriculan, a las 3 semanas matriculas y les llevas a unas clases dramáticas y así es como lo hacemos. And there are a lot of beautiful Y sí, hay muchas hermosas mujeres, la más hermosa es mi mujer, que se encuentra en la primera fila, que lo sepa. Hemos tenido muchos bebés, sí, muchos bebés en el plató, pero para decir la verdad, no creo que ni el director, ni productor, ni una persona responsablemente financieramente haría una película con tantos bebés. De nuevo, no creo, porque es muy complicado. Buenas. Susan, soy una admiradora tuya de tu trabajo. Te sigo desde que empezaste con El Dogma y he visto tu evolución. Pero hay algo que es un tema recurrente en tu trabajo y es la familia. O sea, la familia es algo a lo que recurres constantemente. ¿Hay alguna razón por la cual te gusta presentar ese tema? Y tú que eres una de las mujeres directoras ahora mismo más importantes, ¿crees que hay más oportunidades en la actualidad para la mujer para el trabajo de dirección? Eso. Bueno, vamos a empezar con el tema de la cuestión de realizadoras. Mujeres en este festival están bien presentadas. Hay 3 de 20. Y en muchísimos festivales no hay mujeres ni siquiera representadas. Así que quizás hay más espacio para mujeres directoras, pero sigue siendo increíblemente desigual. No creo que sea increíblemente desigual porque los hombres están impidiendo a que las mujeres, sino que las mujeres se están impidiendo a sí mismas, porque yo creo que mujeres jóvenes en un momento en su carrera piensan que tienen que hacer elegir. Y muchas de mujeres muy inteligentes, con mucho talento y potencialmente buenas directoras, están dando un paso hacia atrás y piensan que no deberían trabajar tanto, sino que deberían quedarse en casa, en el hogar. Pero la cuestión es que tengan que tomar una elección y esto no tiene nada que ver con realizar películas en el cine, sino que tiene que ver con la sociedad. Sí, abordo cuestiones de la familia y es una obsesión personal mía y también es una obsesión personal en mi vida privada. Supongo que la familia es muy importante para mí, supongo, y eso se ve reflejado en las películas que realizo de todo tipo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber ahora, Susan, esta película, sin contar nada, creo que es de las películas o de las historias más duras que a cualquier persona, ser humano, se le pueda pasar por la cabeza por las cosas que pasan en ella desde el principio al final. Pero es que aparte, visualmente, no quisiste guardarte nada. Fue una película también que revuelve las entrañas de manera visual. Hay veces que se insinúa, pero aquí lo muestras. ¿No te ha dado un poco de miedo el ser tan directa al estómago en alguna de las cosas que se ven en la película? No creo que esta película hubiera funcionado si no hubiera sido hubiera sido menos brutal. Yo no creo que el dilema moral que aborda esta película, el personaje principal, que tiene que atravesar el personaje principal, hubiera sido comprensible si hubiera sido
menos severa. Yo creo que para mí el cine tiene que ver con tener una experiencia sorprendente. Es que se le entretengan a uno y que te enganchen cuando estés sentado en tu localidad en el cine. Pero también tiene que ver con que le provoquen a uno y pensar en las cosas después de ver la película. Si nos convertimos... La complacencia, es decir, es el peor enemigo de cualquier desarrollo en el mundo del arte o en el mundo del cine. Yo sé que es inexorable, es muy brutal, muy directo. Yo creo que es muy emocionante también. Y no me ha dicho nadie todavía que se ha quedado aburrido a la hora de ver la película o le ha aburrido la película. Yo creo que lo peor en lo que puede pensar es aburrir al público, ¿no es cierto? Porque si no, pierdo todo lo que quería abordar con vosotros como público. Pierdo ese vínculo. Así que yo sé que es una elección peligrosa, pero lo cierto es que lo he hecho conscientemente. Hola, primero felicidades por el film. Y mi pregunta es para todos. ¿Creéis que el cine nórdico está quizás demasiado encasillado al drama, a temas turbios? Y a la directora, ¿cambiarías el registro para tu próxima película o seguirías en esa línea? Gracias. Hay muchas comedias también que se están... Lo que pasa es que no viajan muy bien las comedias. La anterior película mía era una comedia romántica, así que sí, a mí me encantaría hacer, me gusta hacer todo tipo de género diferente. Es bueno hacer las dos cosas. A mí me gustaría hacer algo mucho más ligero. Para ser justo, creo que llega un momento con el género negro escandinavo. Yo creo que los escandinavos se han descubierto que también pueden estar muy orgullosos de su melancolía, esa oscuridad que aparentemente en Pianum Veus, en ABBA, que dijo, tenemos esta melancolía en Escandinavia, tenemos que abrazarlo y ser orgullosos, porque lo intentamos rechazar y decir que no somos así, pero el hecho de que lo abracemos, yo creo que esto es una nueva manera de contar historias, definitivamente en Escandinavia, y yo creo que, por supuesto, es una cosa que está de moda, pero en este momento es una buena manera de ser muy sincero a la hora de contar tus historias. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias.